Shalom a todos. En este nuevo video vamos a hablar de Adán y Eva. Y en esta ocasión estoy con mi hija. Hola. Que también va a participar en el video. Y bueno, aquí estamos juntas haciendo este video. ¿Y por qué me inspiré a hablar de Adán y Eva? Porque me parece de que fueron seres maravillosos, seres que también merecen respeto, seres de los cuales nunca se habla tan positivamente, sino negativamente. Y creo, a mi parecer, que es el momento de hablar y hablar positivamente de ellos. Porque no eran igual que nosotros. Nosotros ya conocemos el bien y el mal, pero Adán y Eva eran seres inocentes, seres brillantes, seres de luz, seres que no conocían la maldad. Entonces, como no conocían la maldad, fue fácilmente para el enemigo engañarlos. Esa es la palabra. Y así fue como fueron engañados. Y quizás al cometer el pecado ni siquiera se daban cuenta que era algo que les iba a traer mucho sufrimiento. Pero gracias a la bondad y a la misericordia de Dios, ellos supieron sobrepasar todos esos difíciles momentos que ellos pasaron, que quizás nosotros no los hemos pasado, porque ahora ya tenemos todo lo que ellos no tuvieron al principio. Entonces es tiempo de decir gracias a Dios por haber creado a Adán y a Eva, a nuestros padres, a nuestros antepasados, que con amor y con la sabiduría del Señor pudieron seguir este mundo y transformarlo a lo que ahora es hoy. Adán y Eva son seres y fueron seres maravillosos, y por eso, en honor a ellos, yo hago este video para nuestro Dios, nuestro Creador, para que ya no se hable solo del error que ellos cometieron, sino que también valorar todo lo que ellos hicieron y dar gracias también al Eterno por su amor, su perdón y por siempre estar ahí. Y porque gracias a ellos, gracias a Dios, por medio de ellos también nosotros fuimos creados. Y vamos a leer en esta ocasión el libro del Génesis, en el capítulo número 2. También vamos a leer el Salmo 146 y el libro de San Juan, en el capítulo 1. Entonces yo leeré la porción del Génesis y mi hija hará el Salmo 146. Y yo haré la porción del libro de San Juan. Okay. Dice: el hombre en el jardín de Edén. Cuando Dios el Eterno hizo el cielo y la tierra, aún no había plantas ni había brotado la hierba, porque Dios el Eterno todavía no había hecho no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que la trabajara. Sin embargo, de la tierra salía agua que regaba todo el terreno. Entonces Dios el Eterno formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Después Dios el Eterno plantó un jardín en la región de Edén
en el oriente y puso allí al hombre que había formado. Hizo crecer también toda clase de árboles hermosos que daban fruto, fruto bueno para comer. En medio del jardín puso también el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. En Edén nacía un río que regaba el jardín y que de allí se dividía en 4. El primero se llamaba Pisón, que es el que da vuelta por toda la región de la Havilá, donde hay oro. El oro de esa región es fino y también hay resina fina y piedra de ónice. El segundo río se llamaba Gihón y es el que da vuelta por toda la región de Sus. El tercero era el río de Tigris, que es el que pasa del oriente de Asiria, y el cuarto era el río Éufrates. Cuando Dios el Eterno puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara, le dio esta orden: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Luego, Dios el Eterno dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Y después el Señor formó de la tierra todos los animales y todas las aves y se los llevó al hombre para que les pusiera nombre. El hombre les puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves y a todos los animales salvajes, y ese nombre se les quedó. Sin embargo, ninguno de ellos resultó ser la ayuda adecuada para él. Entonces Dios el Eterno hizo caer al hombre en un sueño profundo, y mientras dormía le sacó una de las costillas y la cerró otra vez y le cerró otra vez la carne. De esa costilla Dios el Eterno hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual al verla dijo: esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos. Se va a llamar mujer, porque Dios la sacó del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola persona. Tanto el hombre como su mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza de estar así. Ahora vamos con el Salmo 146. Alabanzas a los hechos de Dios. Aleluya. Alabaré al Señor con toda mi alma, alabaré al Señor mientras yo viva. Cantaré himnos a mi Dios mientras yo exista. No pongan su confianza en hombres importantes, en simples hombres que no puede salvar, pues cuando mueren regresan al polvo y ese mismo día terminan sus proyectos. Feliz quien recibe ayuda de Dios de Jacob, quien pone su esperanza en el Señor su Dios, el que hizo cielo, tierra y mar, y todo lo que hay en ellos. Él siempre mantiene su palabra, hace justicia a los oprimidos y da de comer a los hambrientos. El Señor da libertad a los presos. El Señor devuelve la vista a los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los hombres honrados. El Señor protege a los extranjeros y sostiene a los huérfanos y las viudas, pero hace que los malvados pierdan el camino. Oh Sión, el Señor reinará por siempre. Tu Dios reinará por todos los siglos. Amén. Aleluya. La siguiente va a ser mi mamá, que va a leer Juan capítulo 1. Y dice Juan en el capítulo 1, liberación del pecado. Este es el mensaje de Jesucristo.
Este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros. Y la sangre de su Hijo, Jesús, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor que es Jesucristo, y Él es justo. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los del mundo. Palabra del Señor. En el libro de Génesis se empieza a hablar de la creación, de cuando Dios creó el cielo y la tierra, pero que también Dios creó a Adán y a Eva, que lo creó del polvo de la tierra y que sopló en su nariz y le dio vida, y así el hombre se convirtió en un ser viviente. Pero también habla pero también se habla de la prohibición que Dios le hace a Adán y a Eva de no comer del árbol del bien y del mal. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ambos eran un solo cuerpo, dos en uno. Hombre y mujer era Adán. Luego Dios decidió crear ayuda y compañía a Adán, pues Dios, al ver solo a Adán, decidió crear los animales, pero vio que no era suficiente compañía para dar. Entonces Dios decidió crear a Eva de la costilla de Adán. Al principio era un solo. Adán y Eva eran uno solo, hombre y mujer, en un solo cuerpo. Pero luego Dios decidió dividirlos e hizo a Eva, que eran 48, eran dos costillas, y las dividió en 24. Entonces el hombre tiene 24 costillas, una costilla, pero tiene los, ¿cómo decirlo? Como los ligamentos, que son 24 y 24. ¿Los pequeños huesos que salen en la costilla? Sí, los pequeños huesos que están en la costilla. Entonces los dividió en dos. Entonces se dice que Adán y Eva eran como siameses, pero Dios decidió luego dividirlos y separarlos y hacerlos al mismo tiempo uno, pero separados. Entonces, pero al mismo tiempo Dios dijo: no cometan esta transgresión. Eva, al ser engañada por la serpiente, quien les prometía divinidad, en realidad era divinidad, no era realmente una manzana, sino adquirir sabiduría y divinidad, así como Dios, tener conocimiento de cosas secretas. Y
la serpiente, el enemigo se vistió de la serpiente y los engañó, diciéndole que iban a alcanzar sabiduría y que iban a ser como Dios. Ellos eran tan inocentes que creyeron todo y cometieron el pecado. Y Adán ya lo sabía. Adán sabía que no debía de comer, porque fue a él a quien se le dijo que no debía de comer. Pero Eva no sabía de este mandamiento. Entonces fue más fácil para ella caer. Pero al cometer el pecado, Dios les dijo lo que iban a pasar, que iban a ser sacados del jardín del Edén y puestos fuera del jardín del Edén, cosa que no fue fácil, porque hubieron muchos sufrimientos ahí, muchos sufrimientos, porque ellos venían de la luz, de esa luz brillante que resplandece, que es Dios, y ellos mismos eran parte de esa luz, no igual que Dios, pero sí eran parte de esa luz. Entonces ellos no necesitaban comer, no necesitaban bañarse, no necesitaban no eran materiales, no eran seres carnales. Entonces Dios los revistió, Dios revistió su alma la revistió con este cuerpo. Por eso al verlos desnudos, o sea, al verse ellos desnudos, ellos mismos le dijeron a Dios que estaban desnudos. Y Dios les preguntó, ¿cómo sabes que estás desnudo? Pero Dios los revistió y los revistió con este cuerpo que ahora nosotros tenemos. Pero dentro de este cuerpo tenemos un alma. Esa alma que al principio fue creada y que no era un cuerpo como el nuestro. Ahora somos de carne y de hueso, pero aún tenemos esa alma con la cual nuestro Dios nos creó. Y bueno, al salir del jardín del Edén, todo cambió, porque aunque ellos hubiesen querido regresar, o quizás sí que quisieron regresar a ese jardín, a esa luz infinita, a ese lugar donde no hay tormento, donde no hay sufrimiento, donde no hay oscuridad, ellos no podían, porque Dios puso un ángel guardián que guardara el jardín, puesto que Dios no quería que también comieran del árbol de la vida, pues porque si comían del árbol de la vida iban a ser echados del Edén. Como Dios. Sí. Entonces, Dios decidió ponerlos fuera del Edén. Pero al estar fuera del Edén, hubieron muchos sufrimientos, pues ellos no conocían la oscuridad. Y al estar en la oscuridad, en esa oscuridad tenebrosa, ellos sintieron miedo, mucho miedo. No tenían una casa, no tenían un hogar, no tenían un lugar específico donde ir. Como lo tenían en Edén. Como lo tenían en el Edén, que era su hogar, era donde tenían todo, no necesitaban un hogar, no necesitaban la comida, no necesitaban ropa, no necesitaban agua, pues Dios es agua que da vida, Dios era su alimento, Dios era su protector y Dios era su luz. No estaban en oscuridad, pero al salir de ese jardín del Edén, todo cambió. Entonces pasaron muchos sufrimientos y si nos imaginamos estar en un lugar desconocido, en un lugar donde no conoces, donde hay luz, pero también oscuridad, pero
Se dice que cuando Adán y Eva salieron eran las 3 de la tarde. Cuando salieron del jardín del Edén, se dice que eran las 3 de la tarde. Entonces ya quizás que era tiempo de que cayera la noche. Entonces fueron a una cueva. Y al estar ahí vieron la oscuridad y tuvieron miedo, sentían miedo de esa oscuridad, pues nunca habían estado en la oscuridad. Porque en el Edén no había luz, solo había luz. Solo no había oscuridad. No había oscuridad, ¿no? Entonces, ellos rogaron al Señor porque al encontrarse en esa situación, después de estar en la luz, de estar en la oscuridad, da mucho temor. Y de hecho que a veces que a uno mismo, a nosotros todavía, a veces que nosotros aún a algunas personas les da miedo dormir en la oscuridad. Entonces lo mismo eran Adán y Eva. Tampoco tenían que comer, aunque al ser puestos fuera del jardín del Edén, ellos se arrepintieron. Hubo un arrepentimiento tan sincero que ellos no querían comer. Ellos no querían comer, aunque sentían hambre, porque ya eran seres carnales como nosotros. Ellos no querían comer. Ellos estaban en oración y en petición a Dios para que Dios les perdonara y les volviera a dejar entrar al jardín, al Edén. Pero Dios, entonces pasaron muchas cosas. Sintieron hambre, sintieron miedo de la oscuridad, sintieron angustia, sintieron quizás temor, mucho temor. Temor porque al haber estado en el Edén, ellos se acostumbraron a que no hubiera oscuridad. Y al ver la oscuridad, ellos se encontraron en una situación que ellos no podían entender y ellos tenían mucho miedo. Mucho temor, sí. Sí, entonces pasaron mucha dificultad. No sabían ni cómo cocinar algo, no sabían qué comer. Pero poco a poco fueron pidiéndole a Dios. Entonces Dios le fue diciendo: vayan y recojan trigo en esta parte, ahí encontrarán trigo, aquí encontrarán maná, aquí encontrarán eso y lo otro, pero no sabían cómo hacerlo. Y como Dios es tan misericordioso, Él decidió ayudarlos diciéndole: vayan a esta parte a recoger el maná, a recoger el trigo o a recoger unas cosas para comer, los ingredientes que ahora se usan y se pueden comprar en supermercados, pero en ese tiempo ellos no podían ir a un supermercado porque no conocían, no había. Era como un desierto. Era un desierto, exactamente. Por eso la palabra del Eterno fue entregada en el desierto. Y al ellos ver que ellos no hallaban una parte, como en el desierto no hay como agua y así como tantos árboles, ellos les costó haber hallado algo de comer, porque en Edén ellos solo caminaban unos 5 o 2 pasos y hallaban la comida en los árboles florescentes, jugaban con los animales. Y en ese tiempo los animales no eran salvajes, podían jugar con ellos. Sí, de hecho se dice que cuando Adán y Eva salieron del Edén, rogaron al Señor para que los animales no los devoraran. Entonces el Señor, porque tenían miedo, entonces el Señor vino y trajo a todos los animales al lugar donde estaban Adán y Eva, e hizo que los animales los vieran de esa manera y que no les hicieran daño. Les ordenó que no los hicieran daño, pero tampoco trajo a la serpiente, porque Dios dijo: si llevo a la serpiente, este ser pecaminoso, entonces va a tratar de impedir que los demás animales tengan
respeto por Adán y Eva, respeto por la vida de ellos. Entonces sufrieron muchas dificultades y como mi hija dice, no habían supermercados, no habían ni siquiera árboles alrededor de ellos, no había agua. Y cuando iban a buscar agua, tenían que caminar largos kilómetros. sí, tenían que caminar mucho alrededor del Edén. Y fue ahí donde encontraron uno de estos mares que se menciona en esta palabra. Ríos, perdón. Entonces tuvieron algo de beber. Pero era tanta su angustia que siempre pasaban orando al Señor y pidiéndole perdón por el error que ellos habían cometido. Porque la serpiente hizo a que Eva cayera en tentación. Sí. Por eso hay que mantenerse en oración para que la serpiente no deje que nosotros caigamos en tentación. Sí, pero Dios, al ver el sufrimiento de Adán y de Eva, Dios les prometió que Él mandaría, que Él mismo los salvaría, que Él mismo les traería la salvación, porque a Dios le dolía ver el sufrimiento de Adán y Eva, porque eran su creación y los creó a su imagen y a su semejanza. A su imagen y su semejanza los creó. Entonces Él sentía dolor al verlos en esa situación, pero también como es un Dios justo, Él no los podía dejar, digamos, sin que hubiera un castigo. Como cuando tu madre de pequeño a vos hiciste algo y era rareza las madres que te dejaban pasar, porque si no, allí te daban un castigo. Era como el que Dios le dio a Eva, a Adán y a Eva. Pero los castigos que le dan tus madres o las madres a sus hijos solo duran un rato. En cambio, el de Eva y Adán, ellos tuvieron que hacer oración, pedirle a Dios, y Dios les ayudaba, pero ellos no alcanzaban, no podían entrar. No podían entrar de nuevo al jardín del Edén. Entonces Dios lo que le dijo, que lo único que podía hacer es que en el futuro Él mandaría, él mismo vendría en cuerpo y en alma para librarlos de la muerte. En pocas palabras, mandaría a Jesús. Sí. Y dice aquí, no pongan su confianza en hombres importantes, en simples hombres que no pueden salvar, porque eso sucedió con Adán y Eva. Incluso cuando ya estaban fuera del jardín, el enemigo los seguía tentando. Y ellos en su inocencia, porque no eran pecaminosos, ellos eran inocentes. No conocían el mal, pero el enemigo sí conocía el mal, pues era un ángel de Dios. Entonces, pero ellos siempre confiaban en él. O sea, porque este ser se convertía en serpiente, se convertía en ángel de luz, se convertía hasta en mujer para engañar a Adán y hacerlo pecar. Y muchas veces los quiso eliminar, pero Dios siempre estaba allí porque ellos siempre permanecieron orando. A pesar de sus dificultades, Adán y Eva permanecieron orando y pidiéndole al Señor perdón y misericordia. Y así fue como ellos lograron salir de ese dolor tan fuerte, de estar en la nada, a ir poco a poco teniendo el alimento, crear de ese lugar de oscuridad a un hogar al que de cierta forma los convirtieron en luz, porque encontraron un hogar, encontraron el alimento y lo aprendieron a hacer, aprendieron a cocinar, pues cuando estaban en el Edén no necesitaban cocinar. Aprendieron a tejer su propia ropa, aprendieron a muchas cosas. Como a tejer su ropa. Antes de que eso, el enemigo intentó eliminarlos con fuego en su cueva.
Y Sí. Dios les brindó se dice que el Señor le brindó a Adán y Eva unas vestiduras, o en pocas palabras, ropa de animales, hecha de pieles de animales. Sí, y se dice que, que Adán, que Dios le hizo a nuestra madre Adán y a nuestro padre Adán y a nuestra madre Eva pieles de ovejas, de las ovejas. Y, y bueno, así poco a poco, pero ellos no sabían cómo hacer su ropa y su vestimenta, pero lograron todas estas cosas, lograron aprender a cómo hacer el pan del trigo, que también se dice que el trigo, cuando Dios les dijo dónde podían encontrar trigo, también el trigo fue eliminado por el enemigo, porque es tanto el odio que el enemigo tiene hacia el hombre y que tenía hacia nuestros padres, que hizo que ese alimento fuera quemado después de que el padre Adán lo trabajara. Entonces, así fue como nuestros padres Adán y Eva pasaron mucho sufrimiento, pero al mismo tiempo su inocencia porque eran seres inocentes, seres de luz, seres Muy humildes. humildes y sencillos. En pocas palabras, ellos no conocían la oscuridad, como lo habíamos dicho. Ellos no conocían la oscuridad, y como está diciendo mi mamá, ellos eran honestos. Ellos se pusieron en oración para poder regresar al Edén. Y gracias a ellos, ahora todas las personas existimos. Porque si ellos no hubieran salido del Edén, tal vez nosotros no existiéramos. Porque ellos no les daba vergüenza. Ellos andaban desnudos. Sí, entonces, como ellos eran, de cierta forma se convirtieron en extranjeros en esta tierra, en una nueva tierra que no era el Edén. Entonces eran extranjeros. Entonces, por eso este salmo dice: el Señor protege a los extranjeros y sostiene a los huérfanos y a las viudas, pero hace que los malvados pierdan el camino. Oh Sión, el Señor reinará por siempre. Tu Dios reinará por todos los siglos. Aleluya. Aquí podemos ver cómo Dios estaba con Adán y con Eva, que eran forasteros, igual que todos nosotros somos forasteros. Somos extranjeros en esta tierra. Por eso Jesús dijo que Él no pertenecía a esta tierra, porque en realidad no pertenecemos a esta tierra. Pero bendito sea Dios, hemos aprendido a vivir en esta tierra. Hemos aprendido a hacer esas cosas que antes en el principio no podíamos, pero todo lo hemos logrado gracias al Eterno. Entonces bendito sea Dios por traer sabiduría, ser un Dios bueno y misericordioso, porque hay que reconocer también eso, que Dios fue misericordioso con ellos, que no los dejó, no los abandonó. Pero también hay una diferencia que yo he estado pensando mucho en ellos y he estado meditando en eso, en que Adán y Eva se arrepintieron del error. Ellos se arrepintieron, pero el enemigo no se arrepintió. Él seguía insistiendo. Él se engaña a sí mismo, porque él mismo creía que al eliminar a Adán y a Eva y a la descendencia de Adán y Eva, a la creación de Dios, él creía que ese trono que nos pertenece se le iba a dar a él. Y por eso siempre está ahí, tratando de eliminarnos, tratando de hacer que caigamos, que sintamos oscuridad, que sintamos temor, que pasemos dificultades. Pero también
este mensaje nos invita a siempre tener fe y confianza en el Señor, a permanecer en oración, orando y ayunando, porque eso era lo que hacían nuestros padres Adán y Eva. Y arrepentirnos siempre, porque Dios va a estar ahí siempre para perdonarnos. Es Amén. muy hermoso saber que Adán y Eva cometieron ese error en su inocencia, pero al mismo tiempo fueron sabios. Fueron sabios al decir: Señor, nuestro Creador, hemos pecado, hemos perdonado, y siempre que el enemigo venía a acecharlos, ellos siempre en oración pedían al Señor y oraban al Señor si eso venía de Él o venía del enemigo, porque Él siempre se hacía pasar por Dios, se hacía pasar por Dios y se hacía pasar por ángel de luz y se hacía pasar por muchas cosas, por ser un ser bueno, pero Él se engañaba a sí mismo y se sigue engañando a sí mismo. Y nunca se arrepintió ante el Señor por todo el daño que hizo, porque con Él se llevó a muchos ángeles de Dios, a los cuales también engañó. Pero ni Él, ni esos ángeles, ni esas huestes se arrepintieron. Pero nuestros padres, Adán y Eva, ellos sí se arrepintieron y se arrepintieron de corazón. Entonces, ¿qué iba a decir? Yo estaba diciendo que, como dijo mi mamá, ellos se arrepintieron. ¿Y por qué se arrepintieron? Porque Eva en ese tiempo, la sirviente, la había así como puesto en algo, en un sueño, algo así, para que ella comiera el fruto prohibido. Y ella al ver, ellos pensaban que se iban a morir. Y ella al ver que no estaba muerta, ella le dijo a Adán que la probara. Y de allí se sabe que ahora ellos están arrepentidos por Sí. haber hecho ese error. Sí, ellos se arrepintieron, y es que se dice que cuando Adán y Eva fueron sacados del Edén, ellos pasaban tantas dificultades que en cada dificultad ellos pensaban que iban a morir, pensaban que era un castigo de Dios, mas no eran castigos de Dios, eran realmente castigos del enemigo, que les hacía creer que ya no había luz, que no había manera de sobrevivir en esta tierra. Pero Dios siempre en su infinita misericordia los sacó adelante. Así que cuando estés en dificultades, en esa oscuridad, porque creo que todos pasamos por esa oscuridad en algún momento, en momentos de angustia, en momentos de tristeza, en momentos que a veces no sabemos por qué estamos tristes, en momentos De de desesperación, desesperación, en momentos de temor. en momentos de miedo, que estés estresado, piensa en Dios, órale, como Adán y Eva lo hizo. Sí. Y en cada momento de dificultad, cuando no tengas una casa, pídele a Dios una casa, así como Adán y Eva lo hicieron. Ellos le pidieron a Dios y se lo pidieron de corazón. Y cuando no tenían que comer, ellos le pidieron al Señor porque tenían hambre, sentían hambre, porque se volvieron de carne y de hueso. Se volvieron carnales y materiales, necesitaban Comer. necesitaban beber. Pero bendito Dios, Dios prometió venir Él mismo a salvarnos por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro amado Jesús. Y Él es el agua de vida, Él es nuestro pan, que es la palabra misma. Y en Él encontramos salvación. Y dice aquí que no digamos que no tengamos pecado. Y es cierto, porque todos somos pecadores y de una u otra forma nosotros pecamos y transgredimos hacia nuestro Creador. Entonces, siempre consideremos que no somos perfectos, que va a llegar un momento, porque Dios lo ha prometido, que la maldad se irá, que no existirá.
y que lo que Dios ha prometido lo cumplirá, así como Él prometió venir Él mismo a dar su vida por nosotros, así mismo Él cumplirá esa palabra de que el mal será vencido por el bien, porque el bien siempre triunfa. Y aquí dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Amén. Entonces dice, además adelante dice, tenemos ante el Padre un defensor que es Jesucristo y Él es justo. Jesucristo ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Imagínense ustedes cuántas personas hay. Y como dice mi mamá, Dios se sacrificó por más de 1 millón o 1 billón de personas. Sí, por todos nosotros. Y no solo por nosotros, también por el mundo entero. Por el mundo entero, por los animales, quizás porque al pecar Adán, se dice, al pecar nuestros padres Adán y Eva, también todo descendió, todo este mundo, lo creado, cambió, bajó de un nivel espiritual. Pero todos, por la misericordia de Dios, hemos sido perdonados. Y siempre recuerden que cuando cometan un error o cuando cometamos un error, siempre ir a los brazos de Dios, que por medio de Jesús hemos sido nosotros perdonados. Siempre manténganse en oración y recuerden que Dios siempre está allí para escucharlos, que tenemos un defensor, uno que dio su vida en la cruz del Calvario, para darnos vida y darnos vida en abundancia y vencer la muerte y vencer nuestras tristezas, nuestras dificultades, vencer esa oscuridad, ese temor, porque nosotros pasamos también por esas situaciones. Bueno, esto ha sido el mensaje de hoy y como siempre les recuerdo, esto fue Ahavá con Emuná para tu mente, corazón, alma y espíritu. Shalom. Shalom.